Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Hola Maricomi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Qué vas conduciendo? Sí, bueno, con el manos libres. No voy conduciendo yo, voy en el coche con manos libres, pero ya yendo para allá, que imagino que tienes ya listo el próximo episodio, ¿no? ¿Con qué vamos a ir? Pues mira, Juanra, vamos a hablar del sector bancario, ¿vale? Vamos a empezar un poco con el modelo de negocio, cómo ganan dinero los bancos, como cualquier otra empresa. Luego vamos a hablar del sistema financiero y lo importante que es la regulación bancaria y luego la supervisión. Vale, espera, para, vamos a ver. Te noto bajita, mustia. No sé si que no te gusta el tema, ¿prefieres que hagamos otro? No, si el tema me gusta, me encanta la banca, forma parte de mi ADN, pero... no sé, es verdad que es muy interesante, que para la economía es vital. Ya, ¿y entonces qué pasa? Ay, Juanra, no lo sé. Por una parte, mira, para mí es como un sueño emprender contigo, hacer este proyecto juntos, me encanta a nivel creativo, la economía tiene más sentido que nunca. Sabes que me tira y me hace súper feliz conocer a toda la gente interesante que vamos encontrando por el camino, en los sectores. No, pero yo creo que lo que me pasa es que hay días que me siento un poco sola. ¿Sabes? Por una parte, es verdad que soy dueña de mi tiempo, que estoy disponible para mi familia. Me organizo el día como quiero, pero por otra parte es que estoy un poco de menos tener compañeros de trabajo en el día a día. Poder, yo qué sé, decir algunas ideas en voz alta, tomar el café de media mañana con gente. Ya, espera, no, te entiendo, pero no te lo vas a creer, pero tengo la solución. ¿Sí? Te voy a llevar a un sitio que te lo va a aclarar todo y seguro que te ofrece una mirada distinta y hasta te anima. Mira, iba a tardar un poco más, pero damos la vuelta, vamos a por acá. Damos la vuelta y te llevo a un sitio fantástico, ¿te parece? En 20 minutos. ¿Te parece? Venga, fenomenal, pues me preparo. Ahora nos vemos. Un abrazo, hasta ahora, chao. Hasta ahora. Bien, estamos en uno de los sitios donde las ideas se transforman en proyectos, en empresas, porque está muy bien. Como dice Miguel Quintanilla, las ideas están muy bien, pero hay que convertirlas en proyectos, ¿no? Aquí estamos en el horno donde se convierten esas ideas en proyectos. Todos en algún momento tenemos buenas ideas y pensamos que podrían funcionar, pero solo unos pocos miman y hacen crecer esas ideas hasta convertirlas en una propuesta de valor real. Exactamente, Juanra. Y hay que estar hecho de determinada pasta para poder hacerlo. Hoy estamos en Impact Hub, un espacio no solo físico, sino espacio en la concepción más amplia de la palabra, como ahora vamos a ver, donde esa idea puede coger forma, desarrollarse y convertirse en un proyecto. Y de esa pasta están hechos Juan Ignacio García Braschi, Sonia Loredo y David Puentes, que hoy nos acompañan en la primera mesa redonda que inauguramos en el podcast. ¿Os parece si empezamos por algo, un concepto muy emprendedor, por lo menos lo era antes, el elevator speech? Tenéis el tiempo que tarda un ascensor en subir unas cuantas plantas para contarnos cuál es vuestro proyecto. ¿Empezamos por Sonia? Sí, la que odia los elevator pitch. Yo, a mí me cuesta mucho la parte de elevator pitch, pero cuando quiero definir qué hago y que se me entienda, lo que digo es que soy Sonia, soy gestora de cambio y mi objetivo es crear felicidad. Eso es lo que me di cuenta. Qué bueno, y por eso que emprendí. No te hace falta ni siquiera un piso, prácticamente. Ya es atractiva la idea. David. Bueno, pues Sonia nos lo ha puesto el listón muy alto, porque superar que crear felicidad es bastante complicado. Pero bueno, si fuera un ascensor os diría que somos una consultora que ayudamos a las empresas, principalmente startup y pymes, que es el tejido productivo en España, a maximizar ese retorno a la inversión en proyectos de I+D+I. Y consigamos una autofinanciación, bien por vía subvenciones o palancas fiscales. Nos dedicamos a eso. Juan. Pues vamos a ello. Nosotros hacemos un producto que normalmente está reservado a grandes corporaciones y a empresas grandes y lo acercamos a las empresas pequeñitas o pequeños emprendedores, que es la financiación de adquisiciones. Si tú quieres comprar una pequeña compañía, normalmente vas a tener que dar garantías personales, tu vivienda, tu patrimonio personal,
y nosotros realmente permitimos al emprendedor que quiere ser su propio jefe o ser dueño de una empresa comprar una compañía sin ningún tipo de garantías personales y mediante un proceso online pues muy rápido. O sea que tú emprendes para ayudar a emprender. Totalmente. Y de hecho, una de las cosas que más me motiva de este proyecto es precisamente trabajar con esa gente, ¿no?, que quiere realmente ser su propio jefe y tener un impacto. ¿Ya has encontrado aquí algunos clientes? Bueno, nosotros en realidad nos dedicamos mucho al mercado de Estados Unidos y aquí lo que hemos encontrado es una red, si quieres, o comunidad de gente pues relacionada, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de nuestro Impact Hub, que es el de Picasso, hay una comunidad de Insurtech y de FinTech que es muy interesante, ¿no?, para otro tipo de conexiones, ¿no? David, háblame un poco de qué hace clic en tu cabeza para en un momento determinado ponerte a emprender. ¿Es tradición familiar, es voluntad, es impulso, es ímpetu? Pues mira, yo llevo ya 21 años trabajando en 4 países diferentes y he estado en una multinacional 10 años y es el momento en el que piensas, pues no sé, como que has tocado techo y dices, tengo que montar algo. Y me surgió la oportunidad de montar pues un negocio de cero aquí. Luego a la semana justo de ese negocio vino la pandemia, que sufrimos todos, con lo cual fue un incremento más. Pero el clic fue que fue un momento vital donde pensaba que necesitaba hacer algo diferente y creía que era el momento y tenía la fuerza para llevarlo a cabo. Y, a ver, Sonia, eso de hacer feliz a la gente y vivir de ello, explícanoslo un poquito más. Es bastante difícil. La verdad... ¿Cómo te lo explico? Pues como imagínate que estamos tomándonos un café. Sí. Yo soy alguien a quien conoces y tal, y me dices, pues mira, Juanra, fíjate lo que estoy haciendo. Y me lo cuentas así, porque quien nos va a escucharte con ese ánimo. Estamos tranquilamente escuchando el podcast, pues el oyente estará haciendo cualquier cosa, pero tú y yo estamos, y él lo entiende perfectamente, tomándonos un cafelito ahí. Ya está. Un poquito más de azúcar y tal. Como si estuvieras tomándote un café. Vale. Me cuesta a veces explicar lo que hago, por eso he puesto este título de crear felicidad, porque es algo que no he visto que se haga. No es una cosa que haya visto que las empresas estén utilizando, y yo he estado en muchísimas empresas diferentes y no lo he visto. Entonces, como no lo he visto, me lo he inventado y me cuesta bastante explicarlo. Bueno, pero es esa necesidad que sí. Tú ves en el mercado lo que a ti te lleva. Sí, y más que la necesidad yo creo de, por una parte, encontrar un sitio, de encontrar tu sitio. Yo estoy muy acostumbrada al cambio y acompaño en el cambio a las personas, a las organizaciones, a los equipos en lo que necesiten. Y es eso, el cambio, lo que más me define. Y dentro del cambio yo creo que, pues por ejemplo, trabajar menos, que es una de las cosas que hago en empresa, que la gente tenga que trabajar menos. Que se organice mejor. Sí, pues crea felicidad, siempre crea bienestar. ¿Y cómo es el negocio? El negocio, pues mira, ha tenido varios cambios, porque pues, con el coronavirus los temas de bienestar, aunque parezca mentira, los temas de bienestar se quedaron un poco atrás, porque había que digitalizarse, había que correr para poder tener todas las herramientas de trabajo listas. Y yo empecé con eventos, cursos y formaciones en empatía para equipos Agile, que son equipos que precisamente trabajan en empresas que tienen mucha incertidumbre y mucho cambio. Y se empezaron a caer todos los cursos y todas las cosas que tenía, entonces me tuve que reinventar. Y me he reinventado desde entonces como 3 o 4 veces, pero siempre basada en el cambio. Siempre basada en... O sea, gestionas la incertidumbre. Sí, tengo herramientas para gestionar la incertidumbre y sobre todo enfoco. Yo tengo dos formas de hacerlo. Por un lado está la parte de enfocar, por coaching, y por otro está la parte de proceso, por Agile. La metodología Agile, Juanra, es una metodología... Antes nos esperábamos a tener como todo terminado para entregar una cosa, ¿no? Ahora vamos por unidades que son viables en sí mismas y vamos añadiendo nuevas unidades hasta tener todo montado, ¿vale? Imagínate
que un coche, en vez de entregarte el coche entero, te entregasen primero, yo qué sé, las ruedas con el volante. Lo que necesitas justo para arrancar. La semana siguiente o el mes siguiente te pusiesen los asientos. Luego, el coche quizás no es muy buen ejemplo, pero bueno, es esa forma de trabajo en la que la propia metodología te permite hacer ese pequeño desarrollo, empezar a caminar, no tener que esperarme hasta que esté el coche montado del todo. Empiezo a caminar, puedo ir testando el coche a la vez que he empezado a caminar. Como es una cosa pequeña, es agile, es muy ágil, y luego le voy a ir incorporando el resto de cosas hasta tenerlas. Pero es una ventaja tanto para desarrolladores como para empresas, porque... ¿Puedo incorporar los componentes a mi gusto? ¿Puedo adaptarlo a mi gusto? Claro, de alguna forma vas como probando, tienes ya algo con lo que empezar a trabajar, no me tengo que esperar hasta... Sobre todo se ha empezado a incorporar en desarrollos tecnológicos, en grandes programas, pero ya se está empezando a utilizar en todo, porque esta es el concepto de trabajo, ¿no? Es el... Vamos a hacer, imagínate, tú y yo, vamos a hacer nuestro podcast, empezamos a trabajar y luego ya le podemos ir añadiendo otras cosas, otro contenido, otro tal, hasta dentro de un tiempo tener ya un producto mucho más amplio. Pero de momento hemos empezado a caminar, lo estamos probando y podemos ver cómo funciona. ¿Y eso tú funcionas así? ¿Vosotros funcionáis así también? ¿O eso es una técnica que requiere un espacio determinado a proyectos determinados? Bueno, yo creo que cuando lanzas un negocio cero, por definición, la gestión del cambio y la incertidumbre pues es una variable que tienes ahí, ¿no? Y cómo la afrontas, lo estábamos hablando antes de entrar al podcast, ¿no? Cuando lanzas tienes que tener un perfil muy multidisciplinar, muy multitasking. Yo trato, no hablo de problema, cuando tengo una circunstancia, una contingencia, me gusta ser más positivo, pues trato de atajarla y encontrar una solución. El problema existe y tienes que encontrar una solución. Y afortunadamente ahora tengo gente en mi equipo que hemos crecido, que tiene esa visión, y me encanta poder escuchar las soluciones, porque la solución muchas veces tú no la puedes ver, pero la puede otra persona. Entonces sí intento hacer esos procesos, y la metodología Agile cuando eres una pyme, una startup, un emprendedor, es que es algo básico, ¿no? Porque tienes todo que ser muy flexible, muy dinámico, y lo que decía Ana, ¿no? La incertidumbre y la gestión del cambio, cuando empiezas algo de cero, pues tienes que saber afrontarlo, porque es como el core business, ¿no? Es como todo lo que rodea a tu nuevo negocio, eso, así es como lo veo yo. Aparte de con esta nomenclatura de David más positiva, ¿no? En vez de hablar de obstáculos, de contingencias y tal, a lo mejor puedes empezar tú, Juan. ¿Qué obstáculos o qué contingencias mentales habéis tenido que afrontar? ¿Y de dónde os han venido? ¿Son más internas? De barreras que uno mismo tiene, ¿no? Este síndrome del impostor, miedos y demás. Sí. ¿O son más externas? Es más la gente que te dice, qué locura, cómo vas, a lo mejor estabais en una empresa con un puesto concreto, un trabajo más o menos indefinido y demás, y de repente rompes con eso y haces otra cosa y a la gente empieza a parecerle tu madre, ¿no? Llega como, hijo, pero con lo bien que estás aquí. Tal. ese papel sí, porque es el papel que tenemos las madres, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué obstáculos os ha costado más vencer y cuáles habéis tenido? Totalmente. Pues mira, yo te voy a poner uno muy concreto. Y es que al final, como comentaba antes, el mercado principal de nuestra empresa es Estados Unidos, que es donde hay pues muchísima actividad de gente que prefiere acabar siendo dueño de una empresa a base de comprarla en vez de montarla, ¿no? Que aquí quizás no es tan común. Entonces, nuestro mercado es aquel, y todo el mundo aquí te dice, bueno, estás loco, ¿no? Si vas a montar algo como internacional desde el principio, además el mercado americano, que es complicadísimo, y que la barrera del idioma y tal. Entonces, al final, el vencer un poco esa inercia de todo el mundo que te dice, oye, no, tú tienes que hacer lo que está en esta cajita, cuando tú en realidad estás viendo que hay una caja muy grande ahí y muy interesante, es una inercia que y de hecho nos sigue todavía costando romperla, ¿no? O sea que eso, el salir un poco de esa zona de confort, te diría que, y en nuestro caso concreto pues es lo que más nos ha ido costando. Pero bueno, al final pues lo hemos ido resolviendo, o sea, nos hemos ido animando. O sea, el peso del enemigo exterior no, pero de una supuesta prudencia que, claro, tantas veces se dice, tantas veces lo hemos oído, ¿no? Salir de la zona de confort. Es que salir de la zona de confort no es fácil. Sí, yo creo que los condicionantes internos y externos, ¿no? Es como una matriz. Internos, también la circunstancia personal, ¿no? Decías tú, yo tengo 3 hijos, y dices tú, claro, no me tengo que hacerlo con 25 años, que tienes 3 hijos, tienes todas las obligaciones, tu madre, tu padre, tus hermanos, y luego los internos, ¿no? De siempre los miedos
o las reticencias de ¿seré capaz de afrontar este hecho? Y yo soy de la filosofía de que prefiero arrepentirme de algo haberlo hecho mal de no haberlo hecho. Bueno, es así, ¿no? También tienes que tener apoyo, pues, de la gente que te rodea. Y fueron esos condicionamientos, ¿no? De, ¿pero por qué te metes en esto, hijo? ¿O por qué te estás haciendo esto? ¿Es una locura? ¿O este es un mercado muy complicado? Bueno, luego cuando das la vista atrás, pues, no sé, tienes un sentimiento también de orgullo y de satisfacción, ¿no? En mi caso personal, es decir, no había nada, ahora hemos crecido, hay un equipo, estás empleando a gente y eres partícipe de eso, ¿no? Y entonces yo creo que hay que vencer esos retos y es importante. Y ahí entra Sonia a gestionar, claro, pero a gestionar el cambio con todos esos componentes que nos están diciendo Juan y David. ¿Y quién gestiona, quién ayuda al que ayuda? ¿Cuáles son los problemas que tú encuentras y esos procesos a los que tú ayudas a las empresas, claro, cómo se solucionan en tu propia empresa? A ver, yo primero creo que la primera diferenciación que a mí me costó hacer cuando empecé con todo esto es si yo era freelance o era empresa. Si yo iba a trabajar, yo quería trabajar de lo que yo quiero o quería que otros trabajasen por mí. Y yo creo que esa fue la primera gran decisión, fue el primer gran obstáculo que tuve que superar. Y después la verdad es que todo es básicamente a base de creer en ti muchísimo. Creo que es súper primordial tener una base, los pies muy puestos en la tierra, creer mucho en ti y escuchar mucho a la gente que tienes alrededor. Y para mí fue muy importante también encontrar comunidades de emprendedores, porque yo en mi familia ni en mi alrededor había nadie que hubiese emprendido o hubiese sido freelance, hubiese cambiado así de trabajo. Pues entonces, permíteme que os pregunte si se puede emprender en soledad, porque siempre pensamos como en el autónomo, el tal, y qué os aporta un entorno como el que habéis elegido, en el que habéis elegido estar, en este caso Impact Hub, pero otros entornos que hay en el que lo que se pretende es crear redes, tener compañía simplemente con quien tomarse un café muchas veces, ¿no? ¿Qué os ha traído hasta aquí? Pues yo creo que estas comunidades como las que existe en Impact Hub, que lo hemos hecho, pues lo hemos comentado ahora, cuando no tienes a tu alrededor gente que está en tu misma situación, pues es complicado, ¿no? Hablar con tus amigos que están asalariados o con tu padre si es funcionario, etcétera, ¿no? Entonces, esta red, todo el mundo está en una posición similar. Cada uno tiene su negocio, pero todo el mundo ha empezado su proyecto en algún momento vital, ¿no? Y cuando estás solo, cuando empiezas solo, como fue mi caso en 2020, pues efectivamente, el poder tomarte un café, el compartir experiencias, el crear una red de networking, de colaboradores, incluso de clientes en el futuro. Y yo creo que es un espejo donde ves que no eres el raro, ¿no? Sino que hay gente como tú. Entonces, esta comunidad de Impact Hub, yo creo que todo el perfil y el denominador común es que todos tenemos eso, un proyecto en común que hemos emprendido y te ayuda un poco, pues, compartir penas en momentos, compartir alegrías, compartir suspicacias y tener gente que está en tu mismo momento, vamos. A mí me ayudó en eso. Y aprender, imagino, de sí, conversaciones, solución de problemas, aunque las empresas o los objetivos que tengáis empresariales son distintos, pero supongo que hay problemas comunes que aquí se comparten. Sí, además se fomentan muchos diálogos, ya de forma presencial, afortunadamente, y el poder tomarte un café y compartir circunstancias, pues siempre ayuda mucho, escuchar y tener otra visión. Totalmente, ¿no? Y luego hay una cosa quizá incluso más básica. Yo venía de Cabify y la verdad es que es una empresa pues con mucho ambiente, muy viva. Yo tenía también un equipo como de 15 personas y nos llevábamos todos muy bien y eso, pues quieras que no, se agradece muchísimo cuando estás trabajando. Te pones a emprender y muchas veces pues empiezas con pocos recursos, con un equipo pequeño. Nosotros pues éramos 3 y realmente el poder, pues eso, tener un poco de ese ambiente en un momento en el que emprender, pues muchas veces tienes bajones y tienes situaciones incómodas y demás, el poder tener no solo estas 3 personas que a lo mejor nos metemos en nuestro mundo y estamos ahí encerrados dándole vueltas a nuestros problemas, sino a lo mejor hablar con gente que no tiene esos problemas, a lo mejor tiene otros, pero desde luego que no tiene esos mismos, ayuda un montón. Entonces el ambiente puro de, digamos, simplemente ser un espacio donde hay mucha más gente, ya solo eso da pie a muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Meternos en una oficina los 3 a mirarnos las caras. Pues probablemente hubiera sido bastante bajón y no hubiéramos llegado tan lejos como hemos llegado, ¿no? Oye, y respecto al coste de ser uno solo, porque claro, tú en tu caso
tú podrías estar en tu casa con tu ordenador, tu equipo y tal, y te saldría más barato. Voy a entrecomillar barato porque, claro, aquí estamos hablando de una rentabilidad de compartir el espacio que no se limita a lo que te cueste un puesto de trabajo, sino a todo esto, ¿no?, que estáis hablando que enriquece. Lo que pasa es que, bueno, David, ¿cuántos sois vosotros en...? Pues nosotros, yo empecé yo solo, buscando oficina y vi opciones y encontré. Ahora somos 5 después de 2 años, lo cual está muy bien porque ya tengo un equipo y demás. Pero yo tenía muy claro que yo siempre he teletrabajado antes de la pandemia y demás, pero quería ir a un espacio porque quería empezar el proyecto y los bajones entendía que iban a ser menores o que si estaba en mi casa me iba a agobiar, ¿no? Entonces a mí me ayudó mucho. Entonces, el coste de asumir el espacio físico aquí respecto a tu casa, con lo que te da, a mí a nivel emocional y a nivel de comunidad. Bueno, es que yo, por ejemplo, Impact Hub es un cliente nuestro, ¿vale? O sea, da el paso donde mi proveedor es mi cliente, ¿no? Porque le ayudamos con cosas, ¿no? Y me ha ayudado a presentarme a otros clientes o estar en este podcast hoy y conoceros a vosotros, ¿no? A mí me ha dado muchas cosas, también intangibles, ¿no? Cuantificadas. Entonces, ahora mismo con 5 personas que somos, pues tiene mucho más sentido estar. Y creo que la opción que hay de este tipo de coworkings y de comunidades es muy buena para el emprendimiento. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es algo súper normal. Creo que aquí lo hemos importado afortunadamente muy bien y yo creo que anima a todo el mundo, ¿no? Oye, hay algo que... Perdona, Ana. No, Sonia, que es estar ahora mismo en esa situación de estar en su casa o aquí. Yo creo, o sea... Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Como freelance, además, o sea, si no has tenido nunca idea de nada de qué es esto del emprendimiento, ver a otros triunfar, ver que otras personas, fíjate, él ya 5 personas a su cargo, eso te anima a seguir adelante y mantenerte activa, sobre todo. Pero además de eso, aunque estemos solos, digamos, emprendiendo, nunca vas a poder hacer las cosas solo. Es imposible actualmente resolver problemas una sola persona. Siempre tienes que ir colaborando con personas. Y para mí me ha dado mucha capacidad de encontrarme a gente con los mismos valores que yo, porque ya estamos en una comunidad que es sostenible, que piensa en la colaboración y hacer sinergias con ellos. Y casi todos los proyectos que he hecho no he sido sola, ha sido en colaboración con otras personas. La cuestión de la sostenibilidad y recorre toda la columna vertebral de este sitio, de los proyectos que tenéis. He visto por ahí lo de Empresa B y este tipo de cosas. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Y qué elemento diferenciador incluye con respecto a gente que está emprendiendo como vosotros, pero quizá no tenga ese horizonte? Que por otra parte yo creo que es fundamental. El concepto de sostenibilidad en su sentido más amplio, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, es vital. Aquí vosotros, ¿cómo gestionáis eso? ¿Cómo hacéis que vuestras empresas sean sostenibles o más sostenibles de lo que podían ser hace unos años? Bien, hablábamos antes del podcast, ¿no? Del podcast de la sostenibilidad medioambiental que has mencionado. Creo que todos cuando buscamos un espacio buscas el tema de proximidad, ¿no? Yo he quitado ir en coche por ir andando. En mi vida he ido andando a trabajar. Parece una tontería, pero eso ¿cuánto vale eso? Eso es el lujo. El priceless, ¿no? Para todo lo demás. Sin duda. Entonces yo voy andando, voy a comer a mi casa si quiero comer a mi casa, llevo a mis hijos al cole, que antes era muy difícil, eso es muy importante, ¿no? Y luego el concepto de sostenibilidad yo lo uno con el de responsabilidad o ética, ¿no? Yo lo que trato de inculcar, afortunadamente toda la gente con la que trabajo ya trabajaba antes con ellos, con lo cual compartimos unos valores muy similares, pero la ética y responsabilidad, yo a veces tengo que decirle a un cliente que no, y esto no te conviene, aunque y no facturo, porque considero que no es lo que debe hacer, o incluso a veces comenzar, no, yo quiero ejecutar este proyecto, no, es que este proyecto no es para ti, vas a tener un problema el año que viene, entonces prefiero decírtelo, esa honestidad. Bueno, pues esos valores y son los que trato de transmitir y los que tratamos de implementar, ¿no? Afortunadamente mi equipo los comparte y estamos todos alineados. Juan, es algo que tenéis en el horizonte mental, en el paisaje de gestión de la empresa, la sostenibilidad en todos los ámbitos. Me gusta eso de sostenibilidad como ética. Me gusta el planteamiento, me
Totalmente. Es que muchas veces se asocia sostenibilidad a un concepto ambiental que definitivamente está ahí, pero si tú te coges la Agenda 2030 de la ONU, hay miles de tipos de sostenibilidad, ¿no? Y dices, bueno, una empresa financiera, tecnológica, pues realmente parece como que tiene poco impacto ambiental o que no importa mucho. Bueno, pues realmente nosotros que financiamos mucho e-commerce tenemos que tener unas pautas muy claras de lo que podemos financiar y lo que no, porque, bueno, os sorprendería, además, en el mercado americano pues nos llegan e-commerce de armas, e-commerce de, en fin, de un montón de cosas que claramente están fuera de nuestro criterio, ¿no? Entonces es una forma de actuar, digamos, que tiene que ir un poco 360, por así decirlo, ¿no? En todos los ámbitos y que tiene impacto en muchas cosas. A nosotros realmente el principal impacto que nos tiene es un poco del criterio de lo que financiamos y lo que no, que tiene que responder a esos criterios de sostenibilidad, ¿no? Tú a la hora de gestionar el cambio, proponer gestionar el cambio, Sonia, tienes también el horizonte de sostenibilidad como algo fundamental, supongo. Sí, de hecho escogí venir al Impact Hub por estos valores que tienen sostenibilidad y colaboración, que son como unos valores para mí muy básicos y creo que son lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Yo la parte de sostenibilidad la entiendo de dos maneras. Lo primero, hacia dónde estás yendo tú y hacia dónde estás llevando tu negocio. Yo, por ejemplo, me dedico a las personas y a que las personas puedan trabajar bien, a que los procesos sean lo más livianos posibles y que sean sostenibles al final. O sea, el producto que yo trabajo es que sea sostenible. Claro, es que además la sostenibilidad es verdad, lo que decíais, ¿no? Que ahora la asociamos mucho con el tema de medio ambiente, pero una empresa nace para ser sostenible económicamente, es decir, sus ingresos tienen que permitir que la empresa perdure. Y luego, aparte, claro, está toda la sostenibilidad en la propia gobernanza, que es lo que estabais mencionando vosotros, y a nivel del empleado, pues que las personas se sientan bien y puedan desarrollarse como personas dentro de su empresa. Exacto. O sea, yo creo que no hay medida más sostenible que la medida de una persona, de lo que puede hacer una persona, consumir una persona, impactar una persona. Yo creo que es la base de todo. Y más ahora, ¿no? Que estamos... Mira, es todo tecnológico. La tecnología nos está solucionando muchísimos problemas y tenemos que mirarnos un poquito hacia adentro, hacia las personas. ¿Cómo podemos hacer que todo este cambio, toda nueva tecnología, nuevos programas, nuevas apps... hagan que nuestra vida sea sostenible, no hiperactiva, ¿no? Es lo que yo veo. Y después, hablando de gobernanza, lo que comentaba sobre gobernanza, creo que otro punto muy importante, tanto de la comunidad de Impact Hub, ¿no?, como de pensar en sostenibilidad, es de cómo creas tu negocio, cómo estás creando, cómo estás viendo a largo plazo el retorno de tu inversión, el dinero que ganas. Siempre hay unos modelos, cuando se hablan de startups, siempre se piensan los modelos americanos a lo mejor, ¿no? Pasas por todas las fases de financiación, el seed, la fase A, la fase B, muchísimo dinero y muy rápido. Y yo creo que aquí dentro del Impact me he encontrado empresas que lo que quieren es precisamente ser sostenibles. No ganar dinero a lo mejor de una forma. Uh-huh. Es un poquito más... es que no tiene otra palabra que sostenible, la verdad, no se me ocurre otra palabra. Uh-huh. Y para mí eso es importante. Yo, por ejemplo, aunque tenga proyectos en los que se pudiesen hacer rondas de financiación, no es mi forma de trabajar, no es mi objetivo final. Es un crecimiento más sostenible. Sostenible, efectivamente. Claro, pero muchas veces, no lo sé, no pretendemos que un niño cumpla 15 años y luego 25 en 2 semanas. Bueno, 2 semanas quizás es exagerado, ¿no? Pero sí pretendemos que una empresa esté dando resultados millonarios en un tiempo que de verdad necesita, bueno, pues hacer un desarrollo mucho más pausado y pasar por todas esas fases. Os voy a hacer otra pregunta. Primero, hemos hablado de las contingencias que uno puede encontrarse a nivel mental. ¿Y qué contingencias se encuentra un emprendedor en España a nivel... La gente no ve las caras, pero yo os lo digo, porque ya saben lo que les voy a preguntar. A nivel burocrático, a nivel de, oye, quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es verdad que si lo comparas...
Bueno, en Estados Unidos, desde luego, salimos muy mal parados con países anglosajones, hay mucha burocracia. Yo, en mi caso particular, es que lancé la empresa en la pandemia, que estaba todo cerrado. Es que era imposible, decías, llamabas a la seguridad social para darte de alta como empleado o demás, y decías, oye, que no voy a pedir una subvención ni una ayuda, voy a crear empleo. Y no había soluciones, no había facilidades, era como todo súper complicado. Creo que se debe agilizar mucho más los trámites, hay mucho. Luego nosotros, en particular, nos ayudamos y nos dedicamos a ayudar a las empresas emprendedoras con la financiación pública, que es muy tediosa, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que claramente, lo dijo en El Hormiguero precisamente Antonio Banderas, ¿no? Que decía, aquí cuando haces una encuesta pública, el 90% de la gente quiere ser funcionario, ¿no? Porque no quiere problemas. Tal. Y en Estados Unidos, el 90% quiere ser dueño de su propio destino, SEPTA. Y como se crece es así, yo lo creo, ¿no? Hay un mix y cada uno tiene su tema. Entonces creo que es que hay países, creo que Estados Unidos es un poco el paradigma, que en este caso concreto es el best in class, ¿no? Y es el que nos tendríamos que fijar en ellos, ¿no? Y aquí tendríamos mucha más agilidad para el emprendimiento, porque al final las empresas es lo que crea empleo, lo que crea sostenibilidad a futuro, lo que genera esos recursos para financiar todo lo que necesitamos, y creo que hay una clara oportunidad de mejora en España. Lo digo con un enfoque positivo, pero hay mucho que mejorar. Hombre, yo la verdad que cuando me he tenido que dar de alta mi actividad, siendo economista, quiero decir que no eran conceptos que me sonasen ajenos. Y es que estás un rato hasta que... O sea, primero te tienes que pelear con el tema de certificaciones y demás, que eso ya es otra película. Pero luego yo creo que la administración muchas veces necesitas mucha ayuda, ¿no? No es algo que tú puedas hacer por ti mismo. No, yo lo primero que hice cuando decidí darme de alta como autónoma fue buscar a alguien que fuese experto en eso, porque si no, yo no me veía capaz de hacer toda la documentación. Y lo dejo en manos de mi asesora, y es la que me ayuda con todo, con mis contratos, con toda la parte tanto legal como seguridad social, etcétera. Si no, yo no me veía capaz, la verdad. Hay muchos emprendedores y emprendedoras que lo hacen ellos todo, que a mí me dejan estupefacta, la verdad, porque me parece súper complicado. A mí también. Yo por romper una lanza, sí. Es decir, que estoy de acuerdo que la burocracia es complicada en España y que hay que hacer muchos papeles y que necesitas asesoramiento, pero por decir algo positivo, realmente creo que tenemos unos incentivos fiscales, ¿no?, de I+D, que son los que aquí David ayuda a conseguir y a gestionar, que son bastante atractivos para montar una empresa de tipo tecnológico y demás. Sí, es verdad, hay ayudas importantes. Es verdad que el desconocimiento, bueno, pues eso existimos nosotros, ¿no? Pero que sí que hay ayudas interesantes, y en España el problema es el acceso a la información, ¿no? Porque una pyme o un emprendedor al final está en el día a día, se ahoga y muchas veces pues no hace el rollo de zapatero a tus zapatos, ¿no? E intentas hacer un poco todo, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos incentivos a la creación de nuevas empresas. Pues hay una financiación ahora del FEDET y del Neotec, ¿no?, que te pueden dar hasta 325.000 euros para empresas tecnológicas, que quiere cambiar ese tejido productivo, ¿no? Porque al final en España hablamos siempre del cambio de tejido productivo, pero lo hemos visto en la pandemia. Cuando no había turismo, ha hecho el Producto Interior Bruto boom, ¿no? Y países de nuestro entorno como Alemania no se han resentido tanto, pues porque tiene otro tejido, ¿no? Pero bueno, hay unos hubs en España muy importantes, aparte de Madrid. Barcelona, por ejemplo, Málaga, es brutal el hub que hay ahí digital. Ha ido muchísima gente a Málaga. Increíble. Y encontrar perfiles ahora TIC, además en Málaga, y nuestros clientes allí, es complicado. Es muy complicado, ¿no? Con lo cual, algo estaremos haciendo bien. Pero Málaga es un ejemplo, yo creo que digno de estudio, porque Barcelona y Madrid o País Vasco y demás, pero Málaga es un hub impresionante de negocio, ¿no? Entonces sí que es verdad que estamos haciendo muchas cosas bien también. Oye, los PERTE son útiles en ese sentido, en lo que tienen de tecnología, de innovación, de propuestas. Claro, lo que pasa es que los PERTEs al final es como una idea que luego se tiene que aterrizar en convocatorias de ayudas, ¿no? Al final el PERTE como tal es un concepto y luego tiene que aterrizarse en convocatorias. Y el problema que de los famosos fondos europeos, ¿no? Siempre te llama un emprendedor y te dice, yo quiero un fondo europeo, y tú le dices, bueno, querrás un fondo de lo que sea, ¿no? Porque europeo es como para... ¿Qué proyecto, no? Claro, y a lo mejor un fondo de la Comunidad de Madrid te interesa más, ¿no? O demás. Entonces se tienen que aterrizar. Y desgraciadamente hasta ahora las ayudas europeas, el porcentaje de que ha llegado a las empresas es muy pequeño. Hay estudios que hablan de un 25, un 27%, y si haces el doble clic a la pequeña empresa, es mínimo. Y al final la pyme es el 96% del tejido productivo en España. La queja que hemos encontrado en otras ocasiones, ¿no? Que hay proyectos, que hay ideas, pero que esas ideas no se convierten
en proyectos a la hora de que se canalicen las ayudas correctamente, claro. Sí, de hecho hay un dato, esto es público, de los famosos fondos FEDER de Europa, porque esto al final es otro nombre que se le ha dado, sí, ¿no? Sí, claro, más concreto, pero... Pero que es desde el año de 2012, ¿no? 10 años, pues es que el 60 y pico % de los fondos se tuvo que devolver a Europa, porque no hubo proyectos concretos, que es lo que decías tú, desgraciadamente. Y la asignatura pendiente es que no se repita ahora. ¿Qué creéis que hace falta ahí? ¿Más transparencia de la administración? ¿Más interés por parte de las pymes en este caso? ¿O precisamente pues este tipo de espacios donde se pongan en conexión esas dos cosas? Yo creo que un poco de todo lo que has dicho. Sí, totalmente. Creo que yo si lo comparo con países de nuestro entorno donde trabajamos, hay más agilidad, menos burocracia para gestionarlo, y eso da más accesibilidad a las pymes, porque el tejido, el concepto de pyme existe en toda Europa, ¿vale? Y hay más acceso. Si tú comparas los fondos europeos en Portugal o en Bélgica, el grado de accesibilidad es mayor, es un dato objetivo, es incuestionable, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de comunidades donde puedes encontrar expertos que te ayuden, pues ayuda. Es un soporte vital, ¿no? Que es mi opinión, ¿no? Pero creo que es un poco un compendio de muchos factores de los que has mencionado. Claro, pero ahí un poco como ciudadana ya, ¿no? Claro, por una parte, si pones mucha burocracia, te estás garantizando de alguna forma, o no, ahora me confirmaréis, que ese fondo se utilice para lo que debe utilizarse, ¿no? De no estar dándolos, parece que si los das muy rápido no te has leído bien la letra pequeña. Pero por otra parte eso, si tardas mucho en asegurarte en tal y cual, pues lo mismo se te pasa del arroz. Y yo te decía que no llegan a donde tienen que llegar, porque yo no tengo números, pero sí que sé que las ayudas sobre todo llegan a empresas grandes, porque tienen la capacidad administrativa de gestionarla. Entonces, empresas como él, que puede ayudar a pymes como las de él, que puede ayudar a pymes y a emprendedores a conseguir esas ayudas, son necesarias. Yo creo que eso es uno de los servicios necesarios. Y luego otro punto como emprendedores es que la financiación es una máxima, ¿no? Porque lo necesitas para tus recursos, ¿no? Entonces, si tienes una ayuda, pero te la dan dentro de 2 años, claro. Pues claro, el problema es el flujo de caja, ¿no? Que hay que casar un poco con necesidades, ¿no? En eso hay que mejorarlo un poco, yo creo. Pero bueno, hay opciones en el mercado, y es verdad que lo que comentabas antes, que en España hay incentivos muy interesantes y que los emprendedores los pueden utilizar. Incluso Madrid. Sí. Y Juan, ahí tú que conoces más el mercado americano, una situación como esta que hemos vivido, unos fondos parecidos a los que se están ofreciendo aquí, ¿cómo serían? ¿Serían de otra manera? ¿O se cuenta más con la iniciativa privada para este tipo de...? Sí, en realidad no hay programas interesantes también del gobierno americano, y hay como una especie de ICO que se llama SBA, que se utiliza para financiar a pymes a través de bancos, pero no están, es más bien la iniciativa privada, como dices, ¿no? Ahí hay mucha más cultura de ayudarse unos a otros, más que sea una cosa bidireccional entre el Estado y tu compañía, ¿no? Entonces, pues el que ha sido emprendedor de éxito entiende como que tiene que devolver a la sociedad y monta o participa, digamos, en nuevos emprendimientos, ¿no? Para que siga la rueda. Oye, y no sé si vosotros estáis en condiciones y tenéis voluntad de dirigiros a quien aún no ha emprendido, pero tiene alguna idea, quiere transformarla en proyecto, le da miedo, le ponen frenos, tal. Yo no sé si... ¿Qué os habría gustado que os dijeran? A mí me hubiera gustado... Que os aconsejaran, que os recomendaran. En mi entorno más ánimo, porque sí que se escuchan muchos peros. Y a lo mejor es un poco cultural, ¿no? Bueno, pero estás loco, ¿no? Que decíais, ¿no? ¿Cómo vas a dejar este trabajo con un salario fijo para emprender de cero, ¿no? Más apoyo. Afortunadamente tengo amigos emprendedores y obviamente me apoyaron. Y yo lo que le diría a Juan Ramón es que si crees que tienes una idea que tienes éxito, ¿vale? Que cotejes, hagas unas ciertas que tiene sentido en el mercado, que tiene un hueco, pero que te atrevas a lanzar la idea. Que te atrevas a lanzar la idea y aterrizarla. Esa sería mi recomendación. Desde luego, vamos. Juan. Pues algo porque parecido. La tuya es complicada, ¿no? Cuando tú dices en casa, no, voy a montar una empresa para financiar proyectos en Estados Unidos. Sí, ya ves que en casa he tenido mucho apoyo, eso tengo que decirlo que muy bien, ¿no? Pero yo qué diría,
pues al final que el camino se hace andando. Que efectivamente, que lo más probable es que el camino que emprendas en el minuto 1 no te vaya bien, pero siempre estás a tiempo de arreglarlo y al final es cuestión de perseverar. O sea que es verdad que hay muchas piedritas y por eso hay mucha mortalidad de empresas en el primer año. ¿Por qué? Porque al final pues es que tienes que encontrar tu camino y tu camino no se encuentra fácilmente. Hay que perseverar. Es un poco también un tema de seguir y de insistir. Sonia, ¿cómo cambiamos? Yo le diría a esa persona que piense el por qué lo está haciendo, porque yo creo que tienes que tener una idea muy clara de cómo vas a impactar en otros o cómo te va a impactar a ti tu idea de negocio para seguir adelante. A veces que es muy duro, a no ser que tengas muy claro lo que estoy haciendo, va a cambiar la vida de las personas, me va a cambiar la vida a mí. Creo que es complicado continuar a veces. Preguntas el por qué y el para qué. Sí, el por qué y para qué, exactamente. Yo, antes de despedirnos, me gustaría tocar una idea que ha salido varias veces precisamente en esta recomendación, que siempre, o sea, uno cuando piensa en su empresa, piensa en un caso de éxito, ¿no? Y estabais diciendo que no siempre lo es. Y estabas también comentando antes, David, que tú cuando te has decidido a emprender, ¿no? No tenías 20 años precisamente, tenías 40, los que sean, y tenías una vida, unos hijos, un tal. ¿Qué mentalidad hace falta tener con respecto a la posibilidad de fracaso y qué experiencia vital uno necesita para animarse a dar este paso? Yo, hablo por mí, ¿no? Por mi caso particular. Yo creo que el haber trabajado por cuenta ajena, como imagino todos los que estamos aquí, te da una experiencia importante. En el momento en que emprendes, yo he montado un equipo, a mí me ha dado mucho lo que no quería que pasara. Todos hemos tenido... A mí el cambio de trabajo siempre me ha producido por un jefe que no me ha parecido que me daba los valores que yo necesitaba o que estaba desalineado. Entonces, siempre he querido implementar todo aquello que te quejabas, ¿no? O que querías que fuera mejor, ¿no? Y eso lo he intentado, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho la experiencia vital. Yo he trabajado en 6 empresas, he trabajado en 4 países aparte de España, lo cual me ha dado pues, un cierto bagaje y he visto cosas buenas y malas. En todos los sitios hay cosas buenas y malas, ¿no? Siempre intentas, pues bueno, hacerlo lo mejor posible. No sé, yo en mi caso particular, pues en nuestro equipo todos son mujeres menos yo. El tema de la conciliación es muy importante, para mí también. El tema del teletrabajo y demás, pues está una pandemia, pero yo no necesito que una persona venga a trabajar. Muchas veces me dicen, oye, vengo porque por mis hijos mentalmente me viene bien ir a la oficina, ¿no? Pero la gente lo define, no hay una política. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Si la gente está contenta, las cosas van a salir mejor, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho la experiencia vital previa. No sé si con 20 años me hubiera atrevido a hacerlo, posiblemente no. Y el haber trabajado en diversas empresas, pues me animó a dar el paso. En mi caso particular fue así. Yo creo que tienes que tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Es una forma de trabajar en la que no te dan nada hecho, no tienes un camino, no hay un camino que seguir. Siempre tu camino es el nuevo camino. Uh-huh. Y necesitas estar muy abierta a aprender cosas, a compartir con la gente. Yo creo que es muy importante también compartir tus experiencias para conseguir más información, más experiencia de los demás. Sí, o sea, empezábamos hablando del elevator pitch y muchas veces cuando tú le haces un elevator pitch a un inversor, lo que quiere escuchar es el problema que vas a resolver, ¿no? O el dolor que vas a resolver. Y muchas veces si has vivido ese dolor, pues efectivamente es mucho más fácil entenderlo y ser capaz de resolverlo. Entonces, la mayor parte, desde mi punto de vista, o lo que yo he visto por ahí, la mayor parte de los emprendimientos vienen de una experiencia previa de fracaso, dolor o algo que realmente quieres resolver. Si lo has vivido, pues probablemente tienes más posibilidades de resolverlo adecuadamente, ¿no? En mi caso, pues como director financiero de Cabify, pues he tenido muchas, aunque nos ha ido muy bien, ¿no? Pero nos ha costado un montón obtener financiación en muchos momentos de nuestra historia, sobre todo en los primeros momentos, y eso era una de las cosas que me ha motivado, ¿no? a hacer lo que estoy haciendo ahora. Hombre, el fracaso forma parte del camino. Yo creo que eso todos los que estamos aquí y la mayoría de los que nos están escuchando lo tienen que tener claro, y si alguno no lo tiene claro, que se lo vaya metiendo en la cabeza. Pues oye, Juan Ignacio García Brasi,
Sonia Loredo, David Puentes, muchísimas gracias por este tiempo, por vuestro tiempo, por vuestras palabras. Y como yo decía muchas veces en la radio, he aprendido mucho de vosotros. Creo que hemos aprendido todo mucho de vosotros, ¿no, Ana? Seguro, Juanra, porque ya sabes que así funciona esto. ¿Un podcast? De Forbes.